En Caracas, Venezuela, establecemos contacto directo con César Pérez Vivas, exgobernador del fronterizo estado Táchira y dirigente del comando opositor Simón Bolívar. Señor Pérez, muy buenas noches. Gracias por estar en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Buenas noches. Buenas noches, señor Héctor. Buenas noches a toda la audiencia americana. Realmente nos complace tener esta oportunidad de expresar nuestro punto de vista luego de esta arbitraria, inconstitucional medida que cercena el derecho de miles de venezolanos y de otras personas a transitar por nuestra frontera en un tiempo tan distante todavía de la hora del acto electoral. Al comienzo de esta campaña electoral presenté ante el Consejo Nacional Electoral de mi país un escrito solicitándoles la normativación, la regulación de esta figura de cierre de frontera para que la misma no se desarrolle en afectación a los derechos humanos de los ciudadanos y muy especialmente a los derechos políticos de los venezolanos que diariamente circulan por la frontera colombo-venezolana. Esta petición no ha sido respondida, por lo que ayer me presenté también ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contencioso que haga a obligar al CNE a dictar un pronunciamiento para la Fuerza Armada, porque el cierre de la frontera no puede significar bajo ningún concepto el cierre del derecho o la limitación o el impedimento al derecho de los venezolanos a ejercer su voto o a entrar y a salir del territorio venezolano cuando lo estimen conveniente, porque eso lo garantiza de manera muy expresa la Constitución de la República de Venezuela. En consecuencia, estamos frente a un acto más de atropello, de ventajismo, de parte del gobierno nacional que, desesperado ante el avance victorioso de la campaña de Enrique Capriles, recurre a ese tipo de métodos para tratar de impedir que venezolanos se expresen en las urnas el próximo domingo 14 de abril. Señores gobernador, este cierre de la frontera se parece de alguna manera al cierre del consulado en Miami, que ocurrió en las elecciones anteriores en vida del presidente Chávez. Era claro en aquel momento que el cierre del consulado de Miami era una manera de impedir que los venezolanos exiliados de su patria votaran, porque votarían masivamente por Enrique Capriles. Pero ¿qué nos hace pensar que los venezolanos que viven en la frontera votarían masivamente por Enrique Capriles en esta ocasión, que el gobierno les impide el paso? Bueno, ya ha ocurrido en los últimos procesos electorales, en las elecciones parlamentarias, en las propias elecciones del 7 de octubre, que los venezolanos de frontera vienen rechazando el modelo socialista del siglo XXI, dada la equivocada política económica y la política de seguridad que el gobierno ha tenido en toda la zona de frontera y en todo el país. Entonces, esto ha generado un rechazo creciente de la población fronteriza, que el gobierno la conoce, y por eso ya para las elecciones regionales de gobernadores hicieron el primer cierre sin previo aviso y con mucho tiempo distante del acto electoral. Lo hicieron el día jueves, 4 días antes de las elecciones. En esta oportunidad lo han hecho el día martes, 6 días antes de las elecciones. Y esto obviamente constituye, además de una violación de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, la violación a derechos humanos de toda la población de venezolanos o extranjeros que circulan por la frontera, los cuales no pueden ser sometidos a una situación como la que están viviendo familias, seres humanos que tienen que transitar de un lado a otro una frontera tan activa por un lapso de tiempo tan largo, porque no hay un estado de excepción en Venezuela, no hay una suspensión de las garantías y de los derechos constitucionales como para llegar al extremo de limitar el derecho al tránsito, el derecho al trabajo, el derecho al desenvolvimiento libre de la personalidad y mucho menos al derecho a la participación política. De modo que al no existir una suspensión de las garantías políticas, mucho menos se puede justificar ningún tipo de acción de esta naturaleza. Pero aún en un escenario como ese, los derechos políticos no pueden dejar de ejercerse. Y eso forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la cual Venezuela es signataria. Por lo tanto, nosotros estamos agotando todos los recursos que nos da el derecho interno para ejercer la petición de respeto a los mismos, o de lo contrario, pues denunciar esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una demostración de la conducta antijurídica del gobierno actual de Venezuela.
César Pérez Vivas, exgobernador del fronterizo estado Táchira y dirigente del comando opositor Simón Bolívar. Muchísimas gracias por estar en esta comunicación con NTN 24 y explicarnos las implicaciones del cierre prematuro de la frontera entre Colombia y Venezuela.